vida para ministrarnos, Padre amado, sea la que tú, tal como tú la entregaste, Señor mío, llegue a cada uno de nosotros como tú quieres entregarla. Tu palabra dice que tu palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la enviaste. Así que, Señor, en esta tarde, noche, te damos gracias y te pedimos que tú, Espíritu Santo, sea el que tenga el control de todo y hable a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Vas a tomar apunte? Muy bien, Agustín. Sí. Agustín tiene todos los apuntes de todas las prédicas, así que si en algún momento quieren alguna nota, pueden pedirle. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios en el Salmo 51. En el Salmo 51 voy a compartir algo de allí y también vamos a ir a compartir en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 15, versículo 11 al 24. ¿Sí? Vamos a estar compartiendo en paralelo estos dos pasajes. El Salmo 51 lo hemos compartido en otras oportunidades y tiene en la introducción nos indica que el rey David implora al Señor, a Dios, ante el arrepentimiento por lo que él había hecho. El rey David fue confrontado por el profeta Natán y al ser confrontado por algo que David había hecho, tiene el desenlace de lo que vamos a leer ahora. David se había llegado, dice, a Betsabé, y Betsabé era la mujer de uno de sus mejores guerreros, de Urías. Y David hace lo que él quiere y maquina en su corazón venganzas, acomodar las cosas para que le saliera bien. Él se llega a Betsabé, que era la mujer de su mejor guerrero. Su guerrero y todo su ejército estaban peleando batalla y David se quedó en palacio. Y en ese contexto que David da ese paso errado y resulta que Betsabé queda embarazada. Él manda llamar a Urías, a ese guerrero que estaba en la guerra, para que se llegue a Betsabé y blanquear la situación. Y resulta que Urías, más fiel que David aún al Señor, Urías no se llega a su señora, porque a su esposa, pues dice, no voy a llegar a mi esposa cuando están todos los demás en guerra. Entonces, como le falla ese plan a David, lo manda con una carta a Urías en sus propias manos para que sea puesto en el frente de batalla y lo maten. O sea que estamos viendo que este rey, que era un rey levantado por el Señor, por Dios, con un corazón conforme al de él, sin embargo, ya lo hemos compartido muchas veces, obra de una manera tan deliberada en su corazón. Y yo voy a leer unos versículos y después vamos a pasar a la lectura que está en Lucas. Dice así entonces, con toda esta introducción que te parafraseé, dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y aquí viene el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El sábado pasado, Agustín y Camila compartían 2 versículos como lo hacen habitualmente. Y uno de los versículos que Agustín compartía tenía que ver con esto, con que decía, contra ti he pecado, contra ti solo he pecado. Y sigue diciendo, he aquí mi maldad, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y sigue hablando David y dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces yo iba entendiendo
varias cosas que vamos a ir compartiendo. Primero, David, cuando es confrontado por el profeta Natán, como dice acá, que va el profeta y se acerca a David y le dice, ¿qué has hecho? ¿No? De alguna manera le trae un relato y David dice que ante ese relato que le dice el profeta es si alguien abusa de otra persona y toma lo que es de él y obra así, y David le dice, yo haría tal justicia, y el profeta Natán le dice, ese que obró mal así fuiste tú, hablando exactamente de lo que había hecho David con Betsabé. Y ahí es donde David es confrontado y viene todo esto que acabo de leer, todo este relato, todo este arrepentimiento, pidiendo David que ser limpiado. David es confrontado y puede ver entonces el pecado que hay en él. Y cómo se sentiría de sucio, ¿no? Que dice, límpiame, lávame. Y sigue diciendo más abajo, purifícame en el versículo 7, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Sigue diciendo todo eso David. Pero de todo esto que yo te estoy leyendo, lo que yo quiero extraer es contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, sin dejar de ver todo lo que implicó en David, lo que él hizo, y él lo representa con estas palabras en las que nosotros podemos entender la necesidad que tenía David de ser limpiado. Si vamos ahora, sin irnos muy lejos, pero del tema, a leer lo que dice Lucas 15, 11. ¿Me van siguiendo o los entreveré un poquito? ¿Van siguiendo? Bien. ¿No me seguí? No me hagas eso, Javi. No me hagas eso. Si no, empiezo de vuelta. Vamos a leer una parábola que Jesús les da a sus discípulos. Y habla de la parábola del hijo pródigo, es la que estamos ahora citando nosotros. Y habla de un hombre que tenía 2 hijos, versículo 11. Y el menor de ellos le dice a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué tenía? Hambre. Dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Si te vas dando cuenta, siguiendo el hilo de lo que estamos compartiendo, son 2 pasajes donde podemos ver con claridad cuando viene la convicción y el arrepentimiento de pasos dados
fuera. Y dice acá que volvió en sí. La realidad que este muchacho vivió luego que le pidió a su padre todos los bienes y se fue y los malgastó, la realidad que lo confronta hace que él vea, volvió en sí y vio. ¿Qué vio? Vio su realidad. La realidad mismo lo confrontó. Todos los pasos que él había dado fuera. Porque dice, en la casa de mi padre están, ¿cómo que dice acá? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ese fue el lugar que él había dejado. Supo, entonces, dónde estaba a través de los pasos que él había dado, a dónde él había llegado. Y cuando David fue confrontado, como se decía, por la realidad de sus hechos, por el profeta Natán, de los pasos que también dio, David se vio a sí mismo y vio su condición. Este joven dijo, no soy digno. Le dice, padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Este vio su condición y tuvo el entendimiento de que él había pecado. David, cuando fue confrontado con su realidad a través del profeta Natán, tuvo la claridad y el entendimiento de que él había pecado, dio pasos. Y así también nos pasa a veces a nosotros, nuestro corazón engañoso nos confunde o nos confundimos o no sé qué puede pasarte a vos como sí me pasa a mí, que doy pasos y cuando quiero darme cuenta, he pecado. Pero hay algo que quiero retomar. He pecado contra ti, dijo David. Y el joven el hijo pródigo también dijo, he pecado contra ti. El pecado, si buscamos la definición, yo la busqué, se la voy a leer, es la transgresión voluntaria, consciente de la ley divina. Podemos decirlo en sencillo, el pecado me aparta de Dios, es lo que me separa, es la transgresión. Ahora, yo puedo estar transgrediendo y no saber, pero podemos ver que hubo una confrontación en David y hubo un volver en sí en el hijo pródigo que hicieron que se dieran cuenta. Y luego de que se dieron cuenta, dice que en el versículo 20 del capítulo 15 de Lucas, se levantó y vino. ¿Cómo es que dice acá? Me levantaré e iré. Y en el 20 dice, y levantándose vino a su padre. Hay una actitud. Y cuando el padre lo ve, dice, ¿qué hizo el padre? Te pregunto yo. ¿Le recriminó? Cuando el padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia, a amor, y corrió. Lo vio venir antes de que el hijo le pidiera perdón o le confesara su arrepentimiento. El padre lo vio venir y salió al encuentro. ¿Y qué hizo el padre? No había oído. Fue movido a misericordia, corrió a él. ¿Qué hizo? Hizo fiesta. ¿Sabes lo que pasa cuando vos y yo somos redarguidos por el Espíritu Santo de Dios? Y viene a nosotros esa convicción de que hay algo que no estamos haciendo bien o que hay algo que no hicimos bien. Cuando eso pasa en nosotros y nosotros empezamos a pelear esa batalla interna, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa, la peor batalla que podemos pelear es la batalla que es contra nosotros mismos, contra lo que el Señor está queriéndonos mostrar y empezamos nosotros con nuestros mimimi, como yo digo, ¿no? Mimimi. El Espíritu Santo es el que pone el entendimiento y la convicción
de que hay algo que no está bien. Y lo hace, entendía yo también, cuando muchas veces en lo íntimo, cuando estamos solos. Yo venía manejando y en un momento alguien hizo algo y salió, voy a ser muy delicada, un improperio de mi boca. Yo venía sola en el auto y sin embargo dije, Padre, perdóname. ¿Por qué? Porque yo hice algo que no agrada a Dios. Y entendía, ¿alguien me oía? No. Pero yo sé que sí Dios me oía, yo sé que sí Dios me veía, y yo sí que sentí la necesidad de decirle, perdóname, Señor. Ah, pero ¿por qué no te controlaste antes? ¿Por qué no lo evitaste antes? Somos humanos, somos lo que somos, pero lo importante es el volver, el entender que eso salió, que eso está, reconocerlo, pero voy y le digo, perdóname, porque sé que eso a él no le agrada. David, que entendió que no había agradado a Dios lo que él hizo. Así nadie se enterara. Él entendió y dijo, he pecado contra ti. Empezó esa batalla, la convicción de lo incorrecto que hicimos ante los ojos de Dios. Y entendía que es muchas veces en lo íntimo. Entendía que el joven el hijo pródigo, estaba solo entre el chiquero y sin embargo volvió en sí. Algo le redargulló. David pedía que se le limpiara, que se le purificara y pedía perdón a Dios. Nosotros sabemos que hay cosas que no están bien. Esto está bien, aquello no, más o menos, pero que pone la verdadera convicción. Solamente viene de Dios, y con esa convicción que viene de Dios a tu vida, de que hay algo que no estamos obrando bien, es que entonces viene el cambio. El cambio de David, ante todos los pasos que le había dado fuera de Dios, alejándolo de Dios, vino solamente cuando él fue confrontado con la realidad a través del profeta. El cambio y el volver en sí del joven, del hijo pródigo, vino cuando él fue confrontado con la realidad. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos a nuestro pecado y que también sea abierto nuestro corazón para recibir esa gracia. ¿Por qué te estoy hablando? De que es el Espíritu Santo el que trae esa convicción de lo que no está bien en nuestra vida, de esa condición. No merezco, no soy digno, decía este joven. Y este joven, cuando le decía, no merezco, no soy digno, pero permitime por lo menos estar cerca, aceptame como un jornalero, pero yo necesito estar cerca de ti. Necesitaba estar en la casa del Padre. ¿Se entiende? David, en el Salmo 51, que no te lo llegué a leer, creo que se me cayó la hoja, en el versículo 10 y 11 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí un corazón limpio. David reconoce que todo lo que él había hecho estaba en su corazón y que necesitaba de Dios. Y lo que más teme es que Dios quite su espíritu de él, su presencia de la vida de David. Su presencia. Quizás ya no le importaba a David perder a Betsabé y a todo lo demás, porque aquí lo que vemos, el quebrantamiento de David rendido delante del Señor, es pidiéndole, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el joven hijo pródigo pide al Padre que lo acepte. Ya sé que como hijo no soy merecedor, pero aunque sea como jornalero, para estar donde estaba su padre, cerca de su padre. Se va entendiendo que la presencia de Dios
en nuestra vida es la que empieza a poner esa luz que va iluminando. Hablábamos con los chicos el jueves en la oración, con Agus y Cami, en la que yo les decía, cuanto más nos vamos acercando a la luz de Dios, más podemos ver las miserias y las perversidades que hay en nuestro corazón. A veces queremos mostrar y negar cosas que están en nosotros. Nuestra naturaleza es perversa. Engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra de Dios. Nuestro corazón y nuestra mente muchas veces van a estar viniendo a nuestro corazón y a nuestra mente cosas que no nos van a agradar, pero están ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirlas al Señor. Límpiame, purifícame. David decía, purifícame, límpiame, lávame. ¿Por qué? Porque necesitamos ser limpiados por Él. Es el Espíritu Santo, decía, el que pone esta convicción. ¿Y por qué? Si vamos a Juan 16, 7 y 8, habla de la obra del Espíritu Santo. Y ahí es Jesús, lo que te voy a leer es Jesús hablándole a sus discípulos, anunciándoles de que Él se iba a ir. Y dice así: pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador con mayúscula, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga. O sea que sabemos que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, y cuando Él anuncia esto a sus discípulos, les dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo de Dios, no vendría. Pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso decimos que el Espíritu Santo de Dios, basado en la palabra, te lo estoy diciendo, es el que trae la convicción. Es solo a través de Él viene la convicción de pecado, la convicción de que hay algo que me ha separado de Dios. He pecado, no soy digno, ya no me siento limpio, ni en paz, ni bien. Jesús se lo anunció a los discípulos. Y hoy nosotros, todo aquel que cree en Jesús, que le ha recibido, que lo reconoce y como hijo de Dios, y que murió, dio su vida para nuestra salvación, y que resucitó por nuestra salvación, y que fuimos perdonados. Ese Jesús prometió que cuando Él se fuera, su Espíritu vendría. Todo aquel que cree, le recibe. Todo aquel que cree en Jesús, le recibe. Y ese Espíritu Santo de Dios es el que hoy obra de esta manera. La obra del Espíritu Santo de Dios es la convicción de pecado en nuestra vida. Jesús rasgó en la cruz, rasgó el velo que nos separaba de Dios. A través de lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros tenemos entrada libre. Dice la palabra al Padre, dice la palabra de Dios que podemos entrar al trono de la gracia para recibir la misericordia y el socorro, el auxilio que necesitemos. Te estoy parafraseando la palabra de Dios. Nosotros podemos entonces, a través de la gracia, yo te lo dije al pasar recién, pedirle al Señor que nuestro corazón sea abierto para recibir la gracia. La gracia es ese favor inmerecido. No merecemos nosotros eso. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que está obrando
para que vos y yo podamos ser limpiados, sanados, transformados y traiga convicción de las cosas que no están bien en nuestra vida. Jesús en la cruz, al morir, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él intercedió por vos y por mí. En esa situación, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Contra quién pecamos entonces? ¿Contra quién? El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es la transgresión a una ley divina, a lo que agrada a Dios. No saben, no sabían y no saben lo que hacen, pero el Espíritu de Dios es el que pone eso en vos y en mí. Debemos entonces darle lugar al Señor. Y te dije en un momento, te resalté, que el hijo pródigo tuvo hambre. Solo con hambre, escuchaba también a una pastora que hablaba, decía, solo con hambre nosotros vamos a comer con ganas. El hambre duele, el hambre te mueve, el hambre te hace ir en búsquedas. Capaz que estás cansado y te lo dice, pero si tenés hambre vas hasta la heladera. Es el hambre. ¿Qué hizo que el hijo pródigo volviera en sí? El hambre, lo que le dolía, la realidad que él estaba confrontando le dolía. Y David tuvo hambre de perdón, necesidad también. Con esta palabra el Señor ha estado tratando. Contra ti solo he pecado. Camila también había compartido de que las tribulaciones, que no enfocáramos en lo pasajero, sino en lo eterno. Y es un poco lo que hoy el mensaje viene a traernos, que enfoquemos en lo eterno y no en lo pasajero. Y lo eterno hace que nosotros estemos buscando más de la presencia de Dios, que estemos buscando más de la voluntad de Dios, que si en algún momento que no te sentís, como me ha pasado a mí, no me siento digna, necesito pedirle al Señor que me limpie, que me sane, que me transforme, porque hay cosas que es necesario un cambio. Hubo un cambio de actitud en David, hubo un cambio de actitud en el hijo pródigo. Si algo te alejó o algo te hizo alejar, porque Dios no lo aprueba, que sea hoy el momento en que el Espíritu Santo empiece a redarguirnos y preguntemos, ¿necesito el perdón de Dios? ¿Necesitas el perdón de Dios? ¿Entendemos que pecamos contra Él? Porque a veces vemos las consecuencias naturales, pero lo más trascendental, no lo pasajero, sino lo eterno, es delante de Dios. Delante de Dios, venir. Entendía, hasta para empezar a orar, te soy franca, lo que me ministraba el Espíritu Santo de Dios. A empezar a orar como David oraba. Perdóname, límpiame, lávame. Mi pecado está delante de mí. ¿Cuáles son esas situaciones, esas características, ese carácter, esas decisiones, esos hábitos o malos hábitos que aún podemos estar teniendo, que sabemos que no agradan a Dios? Que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos ayude a ir a esa verdad que el Señor quiere que sea revelada hoy en nosotros, a esa transformación, a ese cambio, a ese volver en sí, a ese volvernos a Él, y que entendamos que Dios nos recibe así como el Padre recibió al Hijo. Estaba muerto, se había muerto mi hijo y hoy ha vuelto, está vivo. Ahí hizo ¿qué? Fiesta. Hizo fiesta el Padre.
Y eso hace Dios con nosotros, no nos condena. Todo lo contrario. Él, antes que vos y yo hagamos nuestra confesión de pecado como el hijo pródigo, Él ya ve la decisión en nuestro corazón. Él ya está esperándonos antes de que nosotros abramos nuestra boca, porque el cambio se produce dentro del corazón. Y esa es la transformación genuina. Y ese es el verdadero volver a Dios. Porque cuando algo que no agrada a Dios sucede en nosotros, nos aleja. Entonces es necesario ese volver. Es necesario ese clamor, porque sentimos que su presencia quizás no está. Sabemos que Él nos dice que no nos dejará ni nos desamparará, pero son nuestros pasos. Gracias. Son nuestros pasos, así como los pasos que dio David fuera de Dios, así como los pasos que dio el hijo pródigo fuera del Padre. Amén. Cuando el Señor nos habla, Jesús decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Así que vamos a darle lugar a que su palabra siga siendo sembrada en nosotros, y quizás en el correr de la semana, quizás en unas horas, quizás en un momento determinado, esto que hoy fue soltado y que recibiste empiece a traer ese fruto. Yo el sábado pasado que prediqué y compartimos la palabra, y el Señor me había ministrado y me había traído revelación y todo lo demás. ¿Sabes cuándo me cayó la ficha con mi vida realmente? El domingo. Te lo comparto por eso, porque el Señor nos habla y Él sabe para cuándo y para qué. Él sabe para qué hizo que estuvieras aquí hoy oyendo esta palabra, para qué me trató para entregar todo lo que Él ha puesto en mi corazón. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestras debilidades, que nos fortalezca para poder realmente rendirnos como Él quiere, como este hijo pródigo o como David, que realmente hubo un quebrantamiento, una rendición y una transformación y un cambio. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora porque podemos compartir tu palabra, porque podemos, Señor mío, ser libres a través de tu obra, Señor, porque podemos, Señor, entender que tú eres un Padre bueno, que tú eres misericordioso, que tú, Señor mío, estás expectante y esperando que cada vez que nosotros nos alejemos por lo que sea, Señor, volvamos y tú nos abrazas, tú no nos condenas, Señor mío, tú nos perdonas. Tú quieres, Señor mío, un verdadero arrepentimiento, así como enviaste al profeta Natán a David, Señor, a confrontarlo a través de ese relato inventado, Señor, que David juzgó y él mismo era el que estaba obrando, Señor mío, de esa manera, y allí él, Señor, tuvo ese arrepentimiento. Haz con nosotros lo que tengas que hacer. Haz con nosotros, tú permites, Padre amado, que nosotros a veces demos esos pasos. Como decía, cuando uno no está en sí, es como que está fuera de sí, ¿verdad? Y este hijo pródigo estaba fuera de sí, pero cuando volvió en sí, él pudo acercarse y tomar nuevamente ese lugar. Es por tu misericordia, es por tu amor, es por esa sangre preciosa derramada por Jesús en la cruz. Es por esa obra redentora que tú hiciste con nosotros, Señor. Espíritu Santo precioso de Dios, reconocemos que te necesitamos. Queremos pedirte perdón, Señor, ante cada rebelión, ante cada desorden, Señor mío, ante cada licencia que nos permitimos, Señor, sabiendo que a ti no te agrada. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Espíritu divino de Dios, nosotros te amamos. Te amamos, Señor, te adoramos y te damos toda la gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendice, Señor mío, cada familia.
Que este mensaje, Señor mío, sea atesorado en nuestros corazones y seas tú, Padre. Seas tú el que predica, seas tú el que ministra, seas tú el que sana, el que restaura y el que libera. En el nombre poderoso de Jesús, hágase tu voluntad en todo momento, en cada uno de nosotros. Te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga.